de la célula y seguir una vía metabólica, de acuerdo a las necesidades de la célula. En este caso, vamos a suponer que esta célula necesita energía. Entonces, la glucosa sufre su principal vía de oxidación, que es la vía glicolítica, cuyo producto final es el piruvato. El piruvato es el producto final de la glicólisis en el citosol. Fíjense, en el citosol. Acá no está en la mitocondria, está en el citosol. El piruvato tiene que pasar a la mitocondria y lo que hace es, pues, el piruvato entra a la mitocondria, ¿no? Y este piruvato, a la vez que entra, puede formar oxalacetato, ¿no? Y también puede formar acetilcoenzima A. Es decir, da origen a las dos moléculas que dan inicio al ciclo de Krebs por un fenómeno de condensación. Y así se forman, ¿no? ATP, cuando se forma el piruvato acetilcoenzima A, por descarboxilación oxidativa, se forma ATP, ¿no? Y es un ATP que se origina porque en esta vía se produce también un proceso de óxido-reducción con descarboxilación, es decir, se produce NAD, ¿no? NAD reducido, que hace que se produzca también en la cadena respiratoria el ATP. Entonces, una vez que se condensa la acetilcoenzima y el oxalacetato, se forman la serie de intermediarios que conforman el llamado ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo del ácido cítrico, también le dicen, ¿no? Por el citrato que forman inicialmente. Recuerden que en el organismo, el pH de la célula están como citrato, ¿no? Viene del ácido cítrico esto, ¿no? Entonces, este es el famoso ciclo de Krebs, que forma energía especialmente a través de sus coenzimas reducidas. Directamente el ATP no. Entonces tenemos esta imagen. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? En todas las células que tienen mitocondrias, excepto los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen mitocondria, de tal manera que los glóbulos rojos dependen totalmente en relación a la energía de la glicólisis, porque no tienen mitocondrias. Entonces, este es un detalle muy importante. Y también lo es el lado extremo, cuando las células tienen exceso de mitocondria. Cuando tienen exceso de mitocondria, esa célula tiene poco citosol. Y al tener poco citosol, tiene poca glicólisis. Y especialmente la glicólisis anaeróbica, porque recuerden que la única vía metabólica que puede funcionar hasta un límite en anaerobiosis es la vía glicolítica. El resto de vías no. Entonces, este concepto es importante. Más citosol, más glicólisis. Menos citosol, menos glicólisis. Entonces, ya se imaginarán qué sucede en el tejido miocárdico, como les puse ejemplo la semana pasada, donde les dije que el tejido miocárdico era lábil a la deficiencia de oxígeno. ¿Por qué? Por su anatomía, porque tiene terminales, como bien los han dicho en anatomía, pero además porque tiene esa habilidad, porque tiene poco citosol. Al tener poco citosol, tiene poca capacidad para hacer glicólisis anaeróbica. Entonces, eso le da ciertas características al tejido miocárdico. Bien, entonces, pero el ciclo de Krebs es aeróbica, ¿de acuerdo? Necesita oxígeno y depende totalmente de la cadena respiratoria. Tiene 8 reacciones que dan energía. ¿Dónde comienza el ciclo? Por la condensación del acetilcoenzima A con el oxalacetato para formar citrato. ¿Hay enzimas reguladoras irreversibles? Sí los hay, ahora lo vamos a describir. Un catión activador alostérico es el calcio, que activa las enzimas reguladoras. Y hay también inhibidores alostéricos, ¿no? El NAD reducido y el ATP. Recuerden que alosterismo significa cualquier modulación de la actividad enzimática en un lugar que no es el centro activo de la enzima. Y eso es lo que hace el NAD reducido. El ATP, el calcio, regulan la actividad enzimática en un lugar que no es el centro activo de la enzima. En este caso, el calcio es activador, un modulador estimulante, y este es un modulador inhibitorio.
Y miren la cantidad de vitaminas que participan en el ciclo de Krebs. La tiamina, la riboflavina, la niacina, el pantoténico, el lipoico, etc. Entonces ya se imaginarán la importancia que la alimentación contenga las vitaminas adecuadas para un adecuado funcionamiento del ciclo de Krebs. Ahora, también tenemos que los ATPs se producen en el ciclo de Krebs, pero hay que tener en cuenta que se producen a través de las coenzimas reducidas. ¿Por qué? Porque se producen 3 NAT, un FAT. ¿Y estos dónde se reoxidan estas coenzimas reducidas? En la cadena respiratoria. Al reoxidarse el NAT, se forman 3 ATPs. Al reoxidarse el FAT, se forman 2 ATPs. Entonces, acá hay 3 NAT, por lo tanto, por 3 por 3, 9. Y acá hay 2 FAT. Entonces, acá hay 2 por 2, 4, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que contabilizar. Acá es, perdón, ahí es un FAT, ¿no? 11, ¿no? O sea, 9 más 2 ATPs, 11, más 1 que se forma a nivel de la reacción enzimática, son 12, ¿no? En realidad, acá dice 10 por vuelta, pero eso depende del número de FAT que lleguen a la cadena respiratoria. Recuerden que hay una lanzadera también importante en esto. Bien, entonces son 10, digamos, ATPs acá, 10, ¿no? Y uno que está acá, ¿no? 9 más 2, 11, más 1, 12 sería, ¿no? Entonces, acá hay una corrección, son 12 por ATPs por vuelta. ¿Cuáles son las principales funciones del ciclo de Krebs? Proporcionar las coenzimas reducidas para la fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria. Esto es muy importante. El ciclo de Krebs es una maquinaria de producción de coenzimas reducidas para que vayan a la cadena respiratoria y se forme ATP. También el ciclo de Krebs ayuda a la síntesis de aminoácidos, ayuda a la síntesis de ácidos grasos y también es un mecanismo importante en la gluconeogénesis. Y bien, acá vamos a ver más sucintamente esos aspectos. Miren, este es el ciclo de Krebs, ¿no? Es una vía anfibólica porque oxida y produce energía, ¿no? Es decir, la acetilcoenzima A, que viene de los carbohidratos, de los aminoácidos, ¿no? Viene de de las proteínas también, mejor dicho, los aminoácidos, ácidos grasos y carbohidratos. Esta acetilcoenzima se condensa con el oxalacetato y la primera reacción formando citrato. Esta enzima es la citrato sintasa o citrato sintetasa. Esta es una enzima irreversible, por eso está con la X, ¿no? Es totalmente irreversible. Lo que viene después son conversiones del citrato a isocitrato, pero acá viene la otra reacción importante que es irreversible. La conversión de isocitrato a alfa-cetoglutarato, que es un proceso de oxidorreducción y es donde se produce la primera coenzima reducida. El NAT recibe al hidrógeno y se convierte en coenzima reducida. ¿Dónde se va a reoxidar para nuevamente proporcionar NAT al ciclo de Krebs? En la cadena respiratoria. Esta catálisis es llevada a cabo por la isocitrato deshidrogenasa, que también es una enzima irreversible. Del mismo modo, la siguiente reacción, que es de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima, también es un proceso de óxido-reducción y también es una reacción irreversible catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Miren cómo el NAT se produce en NAT reducido, NAT a NAT reducido, ¿de acuerdo? Y de ahí sí se forma la succinilcoenzima A, a partir del cual se formó un enlace macroérgico donde esta succinilcoenzima A va a formar ATP. ¿Cómo forma ATP? Esta succinilcoenzima A, cuando deriva hacia succinato, es liberando GDP, une GDP y forma GTP. ¿Qué cosa es el GDP? Guanidín difosfato. Recibe un fósforo macroérgico, guanidín trifosfato. Y este guanidín trifosfato es el que finalmente le da el fósforo al ADP para que se forme ATP.
de tal manera que este es utilizado en la gluconeogénesis. Este es muy importante como fuente de energía para la gluconeogénesis. Bien, esta enzima es la encargada, la succinilcoenzima sintetasa, que forma succinato. El succinato es sustrato para una succinato deshidrogenasa, donde también es un proceso de oxidorreducción, y en esta oportunidad los protones son recibidos por otra coenzima que no es el NAT, porque el succinato está ligado al FAT. Entonces el FAT recibe el protón y se convierte en FAT reducido. ¿Dónde se reoxida? Nuevamente en la cadena respiratoria. Luego viene un proceso de hidratación, se forma el malato. El malato nuevamente forma oxalacetato, constituyendo la última reacción de óxido-reducción donde se libera protones al NAT, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la capacidad de producir ATP que tiene el ciclo de Krebs es porque tiene reacciones de óxido-reducción en las cuales libera protones a las coenzimas NAT o FAT para que éstas se reoxiden en la cadena respiratoria y formar ATP. Y solamente tiene una sola reacción donde se forma ATP a nivel de la misma, que es la formación a través del guanosin trifosfato, ¿no? Entonces, esta GTP o guanosin trifosfato va a originar ATP al final, que es utilizado en la gluconeogénesis. Entonces, mire cómo es que esta maquinaria produce energía, la mayor parte a través de coenzimas reducidas que necesitan reoxidarse en la cadena respiratoria. Fíjense qué importante es que la cadena respiratoria funcione. ¿Y cuándo funciona la cadena respiratoria? Cuando hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no funciona esto porque se consumen todos los NAT y FAT y ya no hay dónde reoxidarse. Por eso es importante que funcione la cadena respiratoria. Bien, y de otro lado, pueden también ver cómo ese piruvato que da origen a acetilcoenzima A da origen a un oxalacetato también, ¿no es cierto? Y este piruvato puede originarse también, no solamente de la vía glicolítica, sino a través de aminoácidos. Miren cómo el triptofano, la alanina, por convertirse en piruvato por transaminación, ¿no? Al igual que por transaminación, aspartato y asparagina se pueden convertir en oxalacetato, ¿no? Entonces, hay una serie de aminoácidos, ¿no? Permiten que alimentan al ciclo de Krebs, ¿no? Por ejemplo, la arginina, la glutamina, la histidina, la prolina se convierten en glutamato y el glutamato por transaminación se convierte en alfa-cetoglutarato también. O sea, los aminoácidos proveen alfa-cetoglutarato, oxalacetato, piruvato al ciclo de Krebs. Miren, el fumarato se puede formar a partir de la tirosina, la fenilalanina, ¿no? Es decir, en condiciones, digamos, especiales, los aminoácidos pueden ser usados como fuente de energía. ¿Y cómo producen energía? A través del ciclo de Krebs, como ustedes los han visto, porque comienzan a alimentar el funcionamiento del ciclo de Krebs. Normalmente las proteínas no son utilizadas con ese objetivo. Normalmente las proteínas siempre tienen un rol estructural, tienen un rol inmunológico, tienen un rol hormonal, ¿no? Forman hormonas. O sea, siempre las proteínas tienen un rol que no es ser fuente de energía, pero en determinadas condiciones, como en el ayuno, como en la desnutrición o en otras condiciones donde no se pueden utilizar fuentes de energía, se utilizan las proteínas. Y cómo las proteínas se convierten en aminoácidos y cómo esos aminoácidos se convierten en una serie de intermediarios que alimentan al ciclo de Krebs, que es el medio por el cual producen energía. Las transaminaciones vamos a verlos en el capítulo de proteínas, así que no se preocupen por eso. Acá lo interesante es ver cómo el ciclo de Krebs produce coenzimas reducidas y cómo el ciclo de Krebs, ¿no? Mejor dicho, sus intermediarios son producidos también directamente por aminoácidos, ¿no? Y recuerden cuáles son las enzimas irreversibles en este caso, que son las primeras tres. Y el papel importante que hemos dicho de las vitaminas en relación especialmente al acetoglutarato deshidrogenasa. ¿De acuerdo?
Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí del ciclo de Krebs? ¿No hay preguntas? Recuerden que el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, ¿no? Es en realidad la vía final común, porque ustedes ven que ahí, cuando se oxida el ácido graso, cae en la acetilcoenzima A. Cuando se oxidan los aminoácidos, caen en de diferentes intermediarios, ¿no? Y cuando se oxida el carbohidrato, cae en acetilcoenzima A, ingresa al ciclo de Krebs. O sea, todos terminan en el ciclo de Krebs siempre y cuando haya oxígeno. Si no hay oxígeno, se paraliza. ¿Preguntas, delegado Isaías? Ninguna, doctor. Listo. Continuamos entonces. Bien. Ahora, veamos otra vía metabólica tremendamente importante, porque esto le va a permitir entender cómo es que nosotros mantenemos nuestra glucosa dentro de límites normales a pesar de no ingerir carbohidratos. Una de esas vías es la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a partir del lactato, piruvato, aminoácidos, glicerol, indispensable en el ayuno. Esa es la gluconeogénesis. Entonces, esto se activa especialmente cuando dejamos de ingerir los alimentos para mantener la glucosa en sangre. Y lo más evidente es en el estado de ayuno. Los niveles de glucosa se mantienen para las células o tejidos glucodependientes, porque eso es importante. ¿Qué pasaría si esta vía y otras que ayudan a mantener la glucosa no funcionan? Entraríamos en hipoglicemia y los tejidos que son glucodependientes se afectarían tremendamente, especialmente el sistema nervioso central, ¿no? Es una vía contraria a la glucólisis, pero la única diferencia es que tiene que vencer las 3 reacciones irreversibles con enzimas alostéricas de la vía glicolítica. ¿Cuáles son las 3 reacciones alostéricas de la vía glicolítica? La vía de la hexoquinasa, la vía de la fosfofructoquinasa y la vía de la piruvatoquinasa. Entonces, gracias a esas reacciones, ¿no? Es que la vía es irreversible. Entonces, cuando uno quiere revertir la glucólisis, tiene que usar estas enzimas, que son las enzimas claves de la gluconeogénesis. La piruvatocarboxilasa y la fosfoenolpiruvatocarboxinasa, que permiten revertir hacia el piruvato, ¿no? Hacia el piruvato, dos componentes, la fructosa difosfatasa, que permite hidrolizar la fructosa 1,6-difosfato, y la glucosa 6-fosfatasa, que permite hidrolizar la glucosa 6-fosfato. Y de esa manera revierten las 3 enzimas irreversibles de la vía glicolítica para formar glucosa. Entonces, la importancia de la gluconeogénesis es que se activa cuando no disponemos de energía de los alimentos, con el objetivo de mantener glucosa hacia las células o tejidos glucodependientes. Bien, y acá pueden ver ejemplos de aminoácidos glucogénicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver cómo estos aminoácidos, alanina, cisteína, serina, se convierten en piruvato. Y el piruvato más tarde se va a convertir en fructosa 1,6-difosfato y después glucosa para liberar glucosa. Acá, estos aminoácidos intervienen a nivel de la succinilcoenzima A, o estos aminoácidos que forman fumarato, o sea, revierten la vía, o estos aminoácidos que forman oxalacetato, o estos aminoácidos que forman alfa-cetoglutarato. Entonces, estos aminoácidos son precursores de glucosa o del glucógeno hepático, debido a que pueden convertirse en piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs. Solamente la leucina y la lisina son incapaces de formar el carbono para la síntesis de glucosa. ¿Ok? Entonces, acá tenemos muy importante aminoácidos también que son también cetogénicos, por ejemplo, el triptofano, o por ejemplo la fenilalanina
o, por ejemplo, la isoleucina. Ya vamos a ver qué cosa es cetogénesis también. Bien, acá este cuadro les puede dar la idea de cuáles son aminoácidos glucogénicos y cetogénicos, ¿no? Miren, los glucogénicos están para este lado y los cetogénicos para este lado, ¿no? Entonces, los aminoácidos pueden ser clasificados de esa manera, si forman glucosa o si forman cuerpos cetónicos. ¿Cuál es la idea de formar de esta distribución de los aminoácidos? Porque al formar glucosa permite mantener la glucosa dentro del rango normal, y al formar cuerpos cetónicos les permite, digamos, formar una energía alterna a la glucosa, que son los cuerpos cetónicos. Entonces, los aminoácidos colaboran en proporcionar fuentes de energía ante el déficit de aporte de la dieta. Si yo entro en ayuno, todas estas vías se activan con mayor intensidad, ¿no? Entonces, ya se imaginarán qué tremenda importancia es que nuestro metabolismo funcione adecuadamente. Y como se lo dije hace un tiempo, creo que fue en el otro curso de nutrición, es que uno debe fomentar, propiciar que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, proporcionándole los alimentos saludables adecuados para ese funcionamiento. Por eso viene esa premisa que siempre se repite hasta en los medios de comunicación, que dice: somos lo que comemos. Bien, una manera interesante de controlar la glucosa en sangre son a través de los ciclos de Cori y ciclos de la alanina. Hay dos ciclos donde interviene la gluconeogénesis: el ciclo de Cori y el ciclo de la alanina, ¿no? Acá está, en el ciclo de Cori interviene el músculo, la glucólisis termina en lactato y el hígado en gluconeogénesis. Es decir, la glucosa es consumida en el músculo hasta formar lactato. El lactato sale a la sangre, va al hígado y el lactato se convierte en glucosa por gluconeogénesis y nuevamente sale la glucosa. Entonces ustedes ven que este es un ciclo que asegura el aporte energético hacia el músculo. Claro que tiene su limitación, ¿no? Pero es una manera de contribuir a mantener el flujo de energía. Este es el ciclo de Cori. No se olviden, ciclo de Cori. Y este es el ciclo de la alanina, donde interviene el músculo, glucólisis que termina en piruvato y luego en alanina, por un fenómeno de transaminación. Y en el hígado se evidencia la activación de la gluconeogénesis y de la ureogénesis. ¿Cómo es esto? La glucosa que se oxida en el músculo deriva en lactato. Ya hemos dicho qué pasa con el lactato, pero el piruvato también por transaminación puede originar alanina. La alanina sale hacia el hígado y la alanina, por nuevamente otro fenómeno de transaminación, forma piruvato y el piruvato en glucosa. Entonces, y de esa manera, esto por gluconeogénesis se forma glucosa. Pero la alanina, al convertirse en piruvato, suelta el nitrógeno. Y este nitrógeno es capturado por otro cetoácido que se convierte en aminoácido. Y este es un aminoácido que generalmente deriva en la formación de amoníaco, y esto finalmente en la producción de urea en el hígado, ¿no? Entonces miren cómo acá hay una coordinación exacta para deshacerse del producto de desecho, que en este caso es el nitrógeno, que es un producto de desecho cuando la alanina se convierte en piruvato para convertirse en glucosa. Esto se llama el ciclo de la alanina. Entonces el ciclo de Cori y el ciclo de la alanina se ponen en juego como ejemplo de la gluconeogénesis. ¿Preguntas ahí? ¿No hay preguntas? Avanzamos. Entonces, en el ciclo de Cori interviene el eritrocito, la glicólisis termina en lactato y el hígado fomenta gluconeogénesis. Esto ya lo hemos visto, cómo es el ciclo de Cori: glucosa, lactato, lactato,
glucosa, ¿no? En el ciclo de la alanina interviene el músculo, glucólisis termina en piruvato y luego alanina y el hígado, gluconeogénesis y ureogénesis, ¿de acuerdo? Eso es lo que es la gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de elementos no glucídicos, como aminoácidos, ¿no? El piruvato, lactato, etc. Bien, ahora, habíamos dicho que la principal vía de oxidación de la glucosa es la vía glicolítica o vía de Embder-Meyerhof-Barnes. Sin embargo, hay vías alternas de oxidación que son utilizadas por muchos tejidos. ¿Para qué se utilizan las vías alternas? Para producir determinados intermediarios importantes del metabolismo. Por ejemplo, la vía de las pentosas es tremendamente importante. Es una oxidación alterna de la glucosa por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que origina pentosas y NAD-fosfato reducido. ¿Cuál es la importancia de formar pentosa, en este caso ribulosa 5-fosfato? Porque la ribulosa 5-fosfato forma parte de nucleótidos. Miren la importancia que tiene la vía de las pentosas. Si no tuviéramos vía de las pentosas, no formáramos adecuadamente nucleótidos. ¿Y cuál es la importancia del NAD-fosfato reducido? Porque ese NAD-fosfato reducido aumenta el poder reductor del citosol y eso permite activar diferentes vías metabólicas, ¿no? Ya en una segunda fase, las enzimas transcetolasa y la transaldolasa transfieren carbonos de una molécula a otra, originando ya monosacáridos. Pero acá lo más importante es que la vía de las pentosas produce pentosas para los nucleótidos y NAD-fosfato para aumentar el poder reductor del citosol. Bien, acá tienen esta vía donde hay liberación del NAD-fosfato reducido, ¿no? En dos reacciones, como ustedes ven, y al final se forma ribulosa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato para la inclusión dentro de los nucleótidos, ¿no? Esta es la manera como se forma la vía alterna, que es la vía de las pentosas. Ahora, por supuesto que hay condiciones donde hay deficiencias enzimáticas, por ejemplo, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima importante que va a ocasionar la vía de las pentosas. Miren, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hay una mutación que a veces impide la formación de esta enzima por error genético y no permite la formación de NAD-fosfato reducido, que es de gran importancia, especialmente en los eritrocitos, para mantener el glutatión reducido y por lo tanto, ante un estrés oxidativo se produce hemólisis. O sea, la vía de las pentosas produce NAD reducido que le da efecto reductor, especialmente a algunas células, en este caso el eritrocito, que le permite mantener el glutatión reducido. Como no hay actividad de las pentosas, entonces no hay NAD-fosfato y por lo tanto, ante el estrés oxidativo no podemos reaccionar y se produce hemólisis. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que tienen glucosa 6-fosfato, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, tienen facilidad para hemólisis, ¿no? Y esto se ve en pacientes que usan una droga llamada antimalárico, que es la primaquina, ¿no? O también ha sido conocido como fabismo, porque el consumo de habas que tiene vicina, que es altamente oxidativa, entonces precipita la hemólisis, ¿no? Entonces, esta es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Miren cómo se aplican estas deficiencias, ¿no? Bien, ¿cuál es la otra vía alterna de oxidación de glucosa? Es la vía del ácido glucurónico. El ácido glucurónico se genera por oxidación de la UDP de glucosa, o sea, el uridindifosfato glucosa, que es un nucleótido que carga la glucosa, y así es catalizada por la UDP glucosa deshidrogenasa. Entonces, de esa manera, el ácido glucurónico es formado, ¿no?
el ácido glucurónico es una sustancia importante porque interviene en el proceso de conjugación de muchas sustancias. Por ejemplo, conjugación de la bilirrubina, conjugación de diferentes fármacos, especialmente barbitúricos, para facilitar su eliminación. La UDP de glucosa, entonces se forma ácido UDP glucurónico y finalmente el ácido glucurónico. ¿Y de dónde viene el ácido glucurónico? De la vía del ácido glucurónico. ¿Y de dónde viene el sustrato inicial del ácido glucurónico? De la glucosa. Por eso que la glucosa no solamente es fuente de energía, sino es fuente de pentosas, fuente de NAD-fosfato reducido, fuente de ácido glucurónico que permite al hígado cumplir con esa función tan noble que es la conjugación hepática. Entonces, ya ustedes visualizan otro tipo de importancia de que nuestro organismo oxide glucosa, no solamente como fuente de energía. Esta es la vía del ácido urónico, que lo ponemos en bruto, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para recordar que en los restos de animales de la escala zoológica, excepto en primates y en humanos, existe una enzima que es la gluconato oxidasa que les permite formar ácido ascórbico. Esta reacción no se lleva a cabo en primates y en humanos porque no tenemos la codificación genética para esta gluconato, la oxidasa. Entonces, esto es importante recordar que en otras especies animales la vía del ácido glucurónico también les permite ser fuente de ácido ascórbico. ¿De acuerdo? Esta es la vía alterna de oxidación de glucosa, la vía del ácido glucurónico. Bien, ¿preguntas? Ahora veamos el metabolismo del glucógeno. Ustedes saben que el glucógeno es la forma como se almacena, es el polisacario, que es la forma como se almacena la glucosa en el ser humano, ya sea en el hígado o en el músculo, ¿no? En el hígado es de aproximadamente 65 gramos por kilo de tejido, en músculo esquelético es 14 gramos por kilo. En una persona de 70 kilos, 392 gramos corresponde a músculo y 104 al hígado. El glucógeno hepático es de mayor importancia como fuente de glucosa en el ayuno, en fibras musculares rojas, es transformado en piruvato y luego en CO2 y agua. En fibras musculares blancas se produce lactato. ¿Qué cosa es la glucogenólisis entonces? Es el desdoblamiento del glucógeno en glucosa. Se desdobla el glucógeno en glucosa. ¿Y cuáles son las enzimas más importantes para desdoblar el glucógeno? Eso lo hemos visto en parte en la digestión de carbohidratos. Recuerde que el glucógeno, como todo polisacárido, tiene enlaces 1,4 y tiene enlaces 1,6. Entonces, ¿quién degrada el enlace 1,4? Es la glucógeno fosforilasa. ¿Y quién degrada el enlace 1,6? Es la enzima desramificante. Entonces, los tejidos que tienen esta actividad enzimática degradan al glucógeno. ¿Cómo sucede? Pues en el hígado, especialmente, que tiene estas enzimas, ¿no? Lo que pasa es que la enzima final, que es la glucosa 6-fosfatasa, que permite salir la glucosa hacia la sangre, solamente lo tiene el hígado y no lo tiene el músculo. Y acá ustedes pueden ver cómo la glucógeno fosforilasa la degrada a glucosa 1-fosfato, después por una mutasa se convierte en glucosa 6-fosfato. Entonces, la glucosa 6-fosfato se va a liberar siempre y cuando haya esta enzima final, que es la glucosa 6-fosfatasa. Y como vemos, hay dos órganos que almacenan glucógeno, el hígado y el músculo. La gran diferencia entre el hígado y el músculo es que el hígado sí tiene glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto le permite liberar glucosa a la sangre. En cambio, el músculo no tiene esa enzima y por lo tanto la glucosa es oxidada totalmente hasta CO2 y agua y en presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, ya el piruvato deviene en lactato. Esa es la gran diferencia del glucógeno hepático y el glucógeno muscular.
Esta es la glucogenólisis, ¿no? Donde pueden ver, pues, esos famosos enlaces 1,6, que son los ramificados. Ya saben, la actividad de la glucogenofosforilasa sobre el 1,4 y la actividad de la de ramificante sobre los enlaces 1,6, ¿no? Que tienen actividad glucosidasa, ¿no? Que es una enzima parecida a la enzima intestinal, ¿no? Entonces, ahí se forman pues una serie de componentes, especialmente glucosa, ¿no? Glucosa. Bien, y por otro lado, ¿qué es la glucogénesis? Es la síntesis de glucógeno. Se requiere dos enzimas también, ¿no? Se requiere la enzima que va a formar enlaces 1,4. ¿Cuál es? La glucógeno sintasa o glucógeno sintetasa. ¿Y cuál es la enzima que forma la enlace 1,4, 1,6 es la enzima ramificante, porque la enzima glucógeno sintasa no tiene capacidad para formar enlaces 1,6, ¿no? No forma ramificaciones. Ahí se necesita la enzima ramificante. Además, está descrito un cebador de estas reacciones llamada glucogenina, una proteína con actividad autoglucosilante. Acá ustedes pueden ver cómo es que se activa la glucógeno sintetasa, ¿no? Formando glucógeno en base a enlaces 1,4. Recuerden, enlaces 1,4 porque hay una enzima ramificante que le permite formar las ramificaciones con enlaces 1,6. No olviden, los enlaces 1,4 establecen las cadenas lineales y los enlaces 1,6 las ramificaciones, ¿de acuerdo? Porque tiene que haber enzimas que degraden 1,4 o 1,6 o enzimas que formen 1,4 y formen 1,6, ¿no? Para hacer glucogenólisis o hacer glucogénesis, según sea el caso. Bien, algunos aspectos sobre la regulación hormonal de esto. Recuerde que el glucagon y la epinefrina estimulan la glucogenólisis. ¿Cómo la estimulan? Al activar la clasa que forma AMP cíclico, el que a su vez inicia un sistema de cascada que al final activa la glucógeno fosforilasa e inactiva la glucógeno sintasa. Por eso es que estimula la glucogenólisis, el glucagon y la epinefrina. Por otro lado, la insulina, que es una hormona anabólica por excelencia, estimula lo contrario, estimula la actividad de la glucógeno sintetasa en la etapa postprandial, que es la etapa más importante de anabolismo, aunque su mecanismo de acción no está completamente esclarecido, pero sí se ha demostrado que estimula esta enzima para la síntesis de glucógeno. Bien, ustedes pueden ver cómo el AMP cíclico puede activar la proteína quinasa y esta activar a la fosforilasa, ¿no? Este es el medio cómo es que el glucagón activa esta vía, ¿no? En donde la fosforilasa se, digamos, quinasa se activa y esto prácticamente activa a la glucógeno fosforilasa, ¿no? Entonces, de esta manera depende a quién activa, si es a la glucógeno sintasa, ¿no? O es a la glucógeno fosforilasa, va a depender si es hacia la glucogénesis o es hacia la glucogenólisis. Depende de las necesidades metabólicas de cada persona, de cada célula, mejor dicho. Ahora, como complemento, pues hay enfermedades del almacenamiento de glucógeno, ¿no? Por deficiencia de enzimas, por ejemplo, falta la glucosa cefalopatasa, esto es característica de la enfermedad de Bonnier, ¿no? Falta esta enzima en el hígado, la mucosa intestinal, el riñón, cómo se presenta con hipoglicemia en ayuna, acidosis láctica. O también la enfermedad de Pompe, donde hay ausencia de la 1,4-glucosidasa lisosomal y hay cardiomegalia, muerte por falla cardíaca. O la enfermedad de Cori, que es falta de la enzima ramificante, y hay hepatomegalia, se acumula el glucógeno, y se asemeja a la enfermedad de Bonnier, pero es más benigno. Y la enfermedad de McArdle, ausencia de la fosforilasa muscular, y esto ocasiona que se acumule pues, el glucógeno y ocasione calambres musculares dolorosos. Son enfermedades por almacenamiento de glucógeno que son extremadamente raras, pero es necesario mencionarlas. Bien, ¿alguna pregunta ahí?
¿No hay preguntas? Bien. Finalmente veamos en qué, digamos, cómo se oxidan los otros monosacáridos, la galactosa y la fructosa. Recuerden que la galactosa constituye una fuente importante de galactosa y el uridinifosfato glucosa es un intermediario de reciclado en la conversión de galactosa en glucosa, porque todo tiende a formar glucosa. La ausencia de la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa causa galactosemia porque no permite esa conversión. Y acá ustedes pueden ver cómo la galactosa va a formar glucosa, ¿no? Y acá ven cómo el papel importante de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Si no hay esta enzima, se acumula la galactosa también, ¿no? Entonces, eso ocasiona problemas. Este es el metabolismo de la galactosa, ¿no? Donde la galactoquinasa permite su introducción. ¿Por qué? Porque tiene que fosforilarse al igual que la glucosa. Después, por mutación, pasa el UDP de galactosa y esto recién por una epimerasa forma glucosa, que es el objetivo final del metabolismo de la galactosa. Y la fructosa, ya lo hemos mencionado en otro momento, ¿no? En el hígado, la fructosa se fosforila y se desdobla en dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído de frente, ¿no? El gliceraldehído es transformado en dihidroxiacetona-fosfato y a partir de esas triosas se origina glucosa. La oxidación de dihidroxiacetona-fosfato origina lactato cuando hay fructólisis, ¿no? Y la fructosa es la principal fuente de energía de los espermatozoides. Recuerden que la fructosa se absorbe, ¿no? Se absorbe por difusión facilitada. De tal manera que yo utilizo fructosa de acuerdo a lo que ingiero en la dieta. Esa es a diferencia de la glucosa, que tiene más mecanismos de regulación. Entonces, en este caso, la fructosa se convierte en fructosa 1-fosfato y de ahí va a devenir en la formación de glicerol y formación de triglicéridos o en la formación de lactato. En eso va a terminar la fructosa. Entonces, ustedes tienen que tener bien claro que cada uno de los monosacáridos va a tratar de formar diferentes intermediarios que tienen, digamos, diferente utilidad por parte de la célula, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver claramente cómo la glucosa, la fructosa y la galactosa requieren fosforilarse. Si se fosforilan, ahí recién son oxidados. La galactosa se fosforila y se convierte en glucosa 6-fosfato, ¿no? Y la fructosa se fosforila. Pero un ratito. Se fosforila y, digamos, se convierte en fructosa 6-fosfato y se convierte en glucosa. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, Isaías? Entonces, quedamos así. Ya, yo ya te mandé la presentación o no, no recuerdo. ¿Isaías? No, no, doctor, no, no me la mandó. Ya, entonces te lo voy a mandar en tu momento, ¿ya? Y ahí quedamos. Yo, cualquier cosa me avisas, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.